Bien, estamos entonces, primero muy buenas tardes a todos quienes asisten a esta sesión de hoy, martes 15, ¿no es cierto?, de octubre, en que estamos comenzando el ciclo de conferencias asociadas al mes de la Aeronáutica y del Espacio, que organiza la especialidad de Aeronáutica y el Espacio del Colegio de Ingenieros de Chile. Así que sean todos bienvenidos, espero que puedan escuchar y ver todo, que no vamos a tener problemas técnicos, va a estar todo bien. Y vamos entonces a ver lo que nos trae esta nueva actualización de lo que pasa en el mundo aeroespacial. Para comenzar hoy día, le voy a pedir a Constanza que nos muestre un video con un saludo de nuestro presidente de la especialidad Aeronáutica del Espacio, Eduardo Guevara. Ahí faltaría volumen un poquito, parece. Vamos a partir de nuevo ahora con mayor volumen. Eduardo Guevara está fuera del país, así, pero nos va a acompañar a partir del próximo jueves, yo creo. Así que nos envió su saludo en forma grabada. ¿Ahí lo tienes, Constanza? No logra aparecer el audio. No logra aparecer el audio. Ya. ¿Quieres que lo intente yo? Por favor, Ya, vamos a ver aquí en una opción alternativa. Déjame ver acá. Mira, a mí aquí no me aparece compartir el audio, pero vamos a ver si aparece el video. ¿Se escucha ahí? No se escucha. No, Rodrigo. Tampoco se escucha, me parece. Tenemos un problema entonces de... ah, Creí que hay que compartir, Rodrigo, y compartir los sonidos también. sí, sí, conozco ese tema. El tema es dónde está esa opción, que no me está apareciendo. Aquí tengo. Veamos. Compartir sonido, me dice. Ok. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha, no? No, Rodrigo. Tampoco se escucha. ¿No hay un problema de volumen? Ok, denos un momento, por favor. Pues aquí entiendo que eh, esto, ustedes ubican la ley de Murphy, ¿no es cierto? Déjame ver. Estamos todos aquí.
Vamos a partir de cero. Voy a ver la parte de compartir pantalla, compartir sonido. Me parece medio oscura aquí, pero vamos a ver qué pasa. Dígame, por favor, si se escucha en esta ocasión. Ahí se escucha, Rodrigo, ¿no? No, no se escucha. Está detenido el Ajá. video. ¿Ah? Está detenido el video. No, sí, está detenido Estimado- para ver si se escucha o no, Estimados pero yo lo colegas y tengo aquí al máximo. profesionales, para quien Ahí habla, sí. es una materia de orgullo saludarlos Ok, con ocasión de la apertura Ahí del se Ahora Centro de escucha. sí. Ingeniería Aeronáutica y el Espacio, perfecto. que como tradicionalmente se celebra. Estimados colegas y profesionales, para quien habla, es una materia de orgullo saludarlos con ocasión de la apertura del mes de la Ingeniería Aeronáutica y el Espacio, que como tradicionalmente se celebra durante el mes de octubre desde hace varios años. Estas jornadas, en las cuales tendremos a diversos expositores nacionales e internacionales, es una buena oportunidad para que nos pongan al día y compartan los desafíos y también de sus experiencias profesionales. Y para aquellos que lo harán desde el extranjero, nos mantengan informados de diversos proyectos y actividades, sean de empresas o centros de investigación, que hemos considerado de interés su difusión. Muchos de los expositores extranjeros que tendremos fue posible conocerlos a través de nuestra participación en el Congreso del ICAS que se realizó en Florencia durante el mes de septiembre y al cual asistieron 1.218 profesionales y se presentaron más de 1.200 temas que fueron normalmente expuestos en 17 salas de manera simultánea. Sin duda que nuestra asistencia ha permitido abrir nuevos vínculos con organizaciones de primer nivel mundial y que esperamos poder difundir adecuadamente, esperando que sean de utilidad para ustedes como también para la academia, pues las redes de contacto que se han logrado pueden abrir múltiples opciones para que distintos profesionales y centros de enseñanza puedan acceder con mayor facilidad a fuentes de conocimiento y contacto de primer nivel mundial. Si bien muchos contactos se pueden lograr mediante los sitios web, nada reemplaza el obtener de manera directa el compromiso del interlocutor. La experiencia obtenida en el ICAS, como también la información entregada por algunos conferenciantes, espero poder compartirla a futuro en alguna sesión específica, puesto que creemos que podemos aportar no solo para el ecosistema aeronáutico y espacial, sino que también para múltiples profesionales y como el ICAS lo demuestra en sus jornadas. Finalmente, les agradezco su interés y especialmente también a los expositores que tendremos durante las videoconferencias, pues todos ellos manifestaron de inmediato su disposición a colaborar en la celebración de este mes. Y que, como siempre, debemos aprovechar la oportunidad de reconocer a quienes iniciaron esta iniciativa y esta celebración, puesto que nos permite poder compartir antecedentes, experiencia, información y también aunar el mundo del ecosistema aeronáutico y aeroespacial. Así que muchas gracias y los invito a conectarse a las distintas conferencias. Gracias. Bien, damos las gracias a Eduardo por habernos enviado este saludo, dando inicio, ¿no es cierto?, a este ciclo de conferencias, eh, sobre todo en un momento, ¿no es cierto?, en que estamos pasando por una serie de cambios e iniciativas dentro de nuestro país, lideradas en principio por la Fuerza Aérea de Chile en el ámbito público, ¿no es cierto?, y por la Asociación Chilena del Espacio en el ámbito privado. Ya sabemos que prontamente vamos a estar como país, ¿no es cierto?, adhiriéndonos a los acuerdos Artemisa de exploración lunar y hay otras iniciativas que van a ser, me imagino, anunciadas próximamente. Eh, para partir hoy día, tenemos al doctor Rodrigo Casinelli Pallarini, que nos va a hablar a partir de su Aerolabs, un laboratorio que él está creando, ¿no es cierto?, en la Universidad Técnica Federico Santa María, ya lleva un año ya con actividades, o algo así, nos va a hablar del uso de tecnología CubeSat en la detección de rayos durante tormentas tropicales. Así que esa va a ser nuestra primera conferencia. Damos la cordial bienvenida a Rodrigo Casinelli, quien es profesor de jornada completa del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Técnica Federico Santa María.
Posee una especialización en física en la Universidad Federal de São Carlos, Brasil. Es magíster en Ingeniería y Tecnología Espacial del Instituto INPE de Brasil y posee también un doctorado en Ingeniería Mecánica Aeroespacial de la Universidad de Strathclyde en Escocia. Sus áreas de especialización son mecánica de fluidos computacional, simulación molecular de gases, aerotermodinámica y aerodinámica de alta velocidad, transferencia de calor en sistemas aeroespaciales y aplicación de técnicas CFD y DSMC a problemas industriales. Dejamos entonces con usted al profesor doctor Rodrigo Cassinelli Pallarini y su presentación acerca del uso de tecnología CubeSat en la detección de rayos durante tormentas tropicales. Bienvenido, Rodrigo, buenas tardes y adelante, el piso es tuyo. Hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo, y gracias, Colegio de Ingenieros, por esta invitación. Es un placer estar acá con ustedes el día de hoy y poder compartir con ustedes lo que nosotros estamos desarrollando dentro de la universidad, tanto en lo ámbito de enseñanza, también como en lo ámbito de investigación. Este Aerolab, como comentó Rodrigo Suárez, está ahí activo desde 2019, cuando llegué acá en Chile, y hemos realizado diversas actividades desde 2019. Una de las actividades es USM CubeSat Team, que es un equipo de estudiantes, es un equipo multidisciplinario, donde estudiantes de diferentes carreras participan de esta actividad o de este equipo. Entonces tenemos estudiantes de ingeniería mecánica, tenemos informática, ingeniería industrial, físicos. Actualmente tenemos alrededor de 25 estudiantes participando de este equipo. Y la idea principal de este equipo es armar un pequeño CubeSat, que les voy a compartir mi pantalla y les voy a contar un poquito más sobre este proyecto que nosotros estamos desarrollando dentro de la universidad. ¿Podrían confirmar? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve perfecto, Rodrigo. Perfecto, gracias, Rodrigo. Entonces, este equipo llamado USM CubeSat Team está desarrollando un pequeño CubeSat, un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros que cabe acá entre mis manos. Es un satélite bastante pequeño. Y es una plataforma ideal para testeos de nuevas tecnologías. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos un nuevo sensor o una nueva cámara, no podemos poner esos sensores o nuevas cámaras en satélite que cuesta millones de dólares. Entonces, esta es una plataforma ideal para eso, porque es una plataforma pequeña, podemos enviar este pequeño satélite al espacio, testear esa tecnología. Si nosotros validamos esa tecnología, aí sim podemos então usar em satélites mais grandes e mais custosos. O projeto que eu vou contar um pouquinho hoje é um projeto que estamos desenvolvendo no último ano, pero eso nació en 2019 con la creación de Aerolab y también con la fundación de USM CubeSat Team. Entonces, es un trabajo de largo plazo, de los últimos 5 años. Y ahí tenemos planeado avanzar con este proyecto y crear nuevas tecnologías y avanzar con este CubeSat en colaboración con la industria nacional y también con la industria internacional. ¿Y por qué detección de rayos? ¿Y por qué detectar rayos desde espacio? Nosotros vemos acá de las empresas de seguros en Estados Unidos, vemos que alrededor en 2023 los rayos causaron daños alrededor de 1,2 billones de dólares. Y las empresas de seguros necesitan entonces pagar por esses daños. Esses daños son causados, por ejemplo, a las turbinas eólicas, que se ve acá abajo, en 2023. Alrededor de 78.000 turbinas eólicas fueron afectadas por esses rayos. También hay muchos relatos de personas que murieron con esos rayos durante las tormentas tropicales. También hay muchos relatos también de líneas de transmisión de energía que son afectadas y varias comunidades, varias comunas o ciudades se quedaron sin energía eléctrica devido aos danos causados por estes raios.
Entonces, es un monto significante de daños que causan estos rayos durante una tormenta tropical. E nós podemos visualizar esses raios uma vez que ocorrem acá na atmosfera da Terra. Se vemos desde o espaço, quando temos os raios, se vê como flashes na atmosfera ocorrendo como fotos. Então, se vê com vários flashes na atmosfera da Terra. E com satélites podemos fazer o conteio destes raios. Também fazer como a ubicação, calcular a ubicação destes raios, o tamanho e também a distância do raio, do centro do raio, até a borda deste raio. Então, com esse tipo de missão, aí já há vários satélites em órbita que têm essa capacidade de detectar raios. Pero isso foi um tema de uma competência em Brasil que les vou mostrar nas próximas diapositivas, onde esta competência tem por maior motivação promover e incentivar os estudantes que desenvolvam suas próprias tecnologias CubeSats, com ideias bastante inovadoras e incentivar o desenvolvimento da carreira e também da tecnologia espacial dentro das universidades. Acá solo para darles uma ideia de como os raios afetam o globo. Se vê acá as zonas que são rojas, são as regiões do globo que são mais afetadas por esses raios. Então, se vê acá nos Estados Unidos, na região sul dos Estados Unidos, Flórida, acá na costa de México, Brasil também. Então, se vê que em África, região central de África, Oceania também, Austrália. Então, há várias regiões que são afetadas de grande maneira por la frequência destes raios. Se nós damos um zoom na região de Estados Unidos, onde nós temos mais dados de raios e vários satélites apontando a esta região, se vê que os raios afetam grande parte de Estados Unidos, principalmente a parte leste de Estados Unidos e a região de Flórida são as regiões que são mais afetadas. Então, com satélite podemos fazer esse tipo de imagens e vários, não só as empresas de seguros, mas também os órgãos, por exemplo, a defesa civil, os governos, os estados, os governadores podem tomar medidas para proteger seus cidadãos e também evitar esse tipo de situação ou emitir, por exemplo, avisos antes de uma tormenta para que as pessoas não sejam tão afetadas por os raios durante as tormentas tropicais. E como o que les comentava, justamente por a importância desse problema, esse foi um tema de uma competência em Brasil, uma competência chamada USM CubeSat Team, ou Cube Design Competition 2024, onde USM CubeSat Team participou ao início deste ano. Esta competência é dividida em duas partes. A primeira parte, que é a parte básica, e esta parte não cambia ao longo dos anos. Esta é uma competência que já foi desenvolvida em outros anos. E sempre a fase inicial, a fase básica desta competência não cambia. Esta fase é composta de primeiro, o estudante tem que viajar a Brasil, preparar seus satélites e testear esses satélites em câmara de vazio, que simula as condições de espaço, por exemplo, baixa temperatura, alta temperatura, baixa temperatura, quando o satélite está na fase de sombra da Terra, e alta temperatura quando está exposto ao Sol. E isso ocorre várias vezes ao dia, então há um câmbio de temperatura super grande. E este câmbio de temperatura pode dañar os componentes ou baterias desse satélite. E temos esse equipo especial chamado câmara de vazio, onde podemos simular esses câmbios de temperatura e esse satélite quando está exposto ao Sol ou na fase de sombra da Terra. Essa é a primeira, o primeiro equipo, que todos os CubeSat de todos os equipos têm que passar por este equipo, se sobrevivem a esse testeio, que dura mais ou menos 5 horas, com 30 minutos em alta temperatura, 30 minutos em baixa temperatura, durante 5 horas. Se logram a ser aprovados em la câmara de vazio, vão para um segundo teste, chamado Shaker, que é uma mesa de vibração, onde se simula as vibrações provocadas por um cohete durante o despegue. Então, cada cohete tem seu perfil de vibração
y esta mesa replica esas vibraciones durante un despegue de un cohete. Entonces se pone el CubeSat sobre esta mesa de vibración, podemos hacer o setup do perfil de vibração e o satélite tem que sobreviver também a esta vibração. Durante essa vibração, componentes eletrônicos se pode dañar, se pode romper os painéis solares, se pode romper as soldaduras de la electrónica ou romper a lente de uma câmera. Então, é muito importante que o satélite sobreviva à mesa de vibração e assim vai estar validado para um vuelo de um cohete a uma certa altitude. E para a terceira prova desta fase básica seria despegue de uma antena ou também de um painel solar, onde, passado a câmara de vazio, passada a vibração, temos que enviar desde uma estação terrena, que nós temos, uma pequena estação terrena, enviar os dados, paquete de dados para este pequeno CubeSat e abrir uma antena ou também despegar uma antena deste CubeSat. E para terminar esta fase, temos a fase de apunte, onde esse satélite tem que girar e apontar sua câmera para uma lâmpada que simula a radiação solar. Então, dentro desse satélite tem que ter algum mecanismo, que em nosso caso, nós empregamos uma rueda de reação, onde esse satélite tem a capacidade de detectar a luz solar, girar e apontar sua câmera para esta fonte de luz que simula o Sol. Então, essas são algumas das pruebas que nós hacemos na primeira fase e esta fase não cambia de ano para ano, pero sí a segunda fase que é chamada de missão, isso sí cambia todos os anos. A missão deste ano foi justamente o que les contava, que é a detecção de raios. Outros anos tivemos simulações, por exemplo, de incêndios, onde o satélite tinha que detectar incêndio e calcular a zona que foi queimada e a zona que aún não foi queimada, o porcentagem de área queimada. Em outros anos também tivemos a fase de emissão, um buque que se chocou com uma roca e tivemos contaminação superficial da água com o azeite de los contenedores dentro desta embarcação. Então, e este ano tivemos esta nova missão que é a detecção de raios, onde o CubeSat tem que apontar sua câmera para uma pantalla onde estava sendo projetada a atmosfera da Terra durante uma tormenta tropical. Então, esta foi a missão principal, onde nós participamos desta competência em 2023, este ano, em enero deste ano. E também participamos desta competência em formato virtual anos passados. Devido à pandemia, esta competência de maneira presencial não se realizou e nós participamos da versão virtual. Em 2020, nós logramos um quinto lugar nesta competência entre 14 equipos que estavam participando. E para nós foi como um primeiro lugar, porque mesmo sem ter uma carreira de engenharia aeroespacial na universidade, logramos um quinto lugar à frente da universidade super reconhecida em Brasil, chamada Universidade Federal da ABC, que já tem uma carreira de engenharia aeroespacial. Então, este quinto lugar foi para nós como um primeiro. E em 2021 também participamos da versão virtual e nós logramos um terceiro lugar. Então, subimos de quinto para terceiro lugar nesta competência. E este ano nós participamos da versão presencial em Brasil e logramos um primeiro lugar. Então, foi uma experiência super boa para os chiquillos que tiveram a oportunidade de ir ao Brasil, ao Instituto Nacional de Investigações Espaciais, de conhecer grandes câmaras de vazio, grandes equipos, donde se realiza, donde se implementa y se ensambla, se testea todos los satélites desarrollados por Brasil. Que é algo similar que nós estamos planeando fazer acá em Chile com um Sistema Nacional Satelital, com a implementação do laboratório espacial em la base aérea de Cerrillo, onde vamos ter a capacidade de construir e ensamblar e testear satélites nesse laboratório que se está construindo acá em Chile. Entonces, solo para darles una idea cómo fue el proceso de construcción de este CubeSat,
De nuevo, este CubeSat fue como una experiencia acumulada de nosotros desde 2019 hasta el día de hoy, donde venimos construyendo este conocimiento desde 2019 con cosas bastante sencillas. También hicimos varios talleres en colegios y también talleres online durante la pandemia con CANSAT y con CubeSat. Y se fue construyendo ese conocimiento sobre CubeSats. Acá les muestro en la esquina superior izquierda este diseño de nuestro CubeSat. Empezamos con un modelo virtual, porque este CubeSat, como les dije, es un modelo, es un CubeSat que tiene un tamaño padrón y también un peso fijo. Entonces, es un 10 por 10 por 10 centímetros y un peso máximo de 2 kilos. Entonces, tenemos que poner toda la electrónica dentro de un cubo muy pequeño. Entonces, empezamos con un modelo virtual, donde seleccionamos la electrónica, los sensores, las baterías, y ahí vamos encajando esto dentro de lo CubeSat que nosotros desarrollamos, viendo si se cabe o si no cabe la electrónica que nosotros seleccionamos. Acá tenemos un testeo de un painel solar. Antes de eso, es muy importante mencionar que este CubeSat, 80% de este CubeSat fue desarrollado acá en Chile. Solamente 20% de los componentes nosotros tuvimos que comprar o importar esses componentes porque no se encontraba acá en Chile. Y uno de los componentes que fue necesario importar fue el painel solar que nosotros importamos de Alemania, pero o restante del CubeSat, 80%, se desarrolló dentro de la Universidad Técnica Federico Santa María y con componentes que se encuentran acá en Chile, que no fue necesario importar. Entonces, acá un testeo de uno de los paneles solares que nosotros estábamos testeando antes de instalar en nuestro CubeSat. Acá sobre esta placa de cobre, una primera versión de una de la electrónica que nosotros utilizamos. La electrónica, nosotros utilizamos Raspberry Pi, pero nosotros hicimos nuestra propia PCB y ensamblamos la Raspberry Pi directamente sobre esta placa, ese protótipo de placa PCB. Después nosotros enviamos, nosotros queríamos fabricar estas PCBs por nosotros, pero por tiempo fue imposible. Estábamos en diciembre del año pasado y estaba súper complicado encontrar un lugar para fabricar acá en Chile. Y nosotros decidimos entonces enviar a China. Se fabricó la PCB en China, regresó como en 15, 20 días para nosotros. Y nosotros simplemente hicimos el proceso de soldadura sobre la PCB que fue fabricada en China, que se ve acá en la figura abajo. Entonces, se ve en la figura abajo esas PCBs en color verde que se fabricó en China y nosotros simplemente hicimos la soldadura de los componentes que nosotros teníamos comprado acá en Chile. En la esquina superior derecha, donde se ve una pantalla con una nube, acá nosotros estamos entrenando la inteligencia artificial que nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio, donde se ve como una pequeña cámara acá en estos componentes que son verdes. Entonces, esta cámara estaba apuntando a la pantalla donde simulaba la nube con los flashes durante una tormenta tropical. Y ahí con eso nosotros entrenamos la inteligencia artificial para reconocer los flashes, hacer el conteo de los flashes durante la tormenta tropical y también calcular la posición y los centroides de estos flashes cuando ocurren. En la esquina inferior de izquierda, nosotros vemos acá la estructura de este CubeSat, donde fue completamente fabricada dentro de la USM. Dentro de nuestro departamento tenemos un taller metalmecánico, donde contamos con personas súper especializadas. De hecho, uno de nuestros apoyos académicos trabajó en Ferrari durante un par de años y nos ayudó mucho a desarrollar esta estructura para un CubeSat de una unidad, siguiendo todas las normas de ISA y NASA para la estructura, o sea, de tamaño, de peso, también de acabado superficial, porque el acabado superficial tiene que ser super liso para não quedar aí atascado durante o processo de lançamento ao espaço. Então,
Una vez que está dentro de la estructura de lanzamiento, que les voy a mostrar un vídeo al final de esta presentación, essa estrutura tem que se deslizar de maneira bastante suave e sair de maneira suave também. Por isso, há vários padrões standard que há que seguir para o tamanho do CubeSat e também para o recobrimento de la superfície. Acá, na parte de abaixo, vemos o CubeSat praticamente ensamblado com sua rueda de reação. Então, em lo tope, na parte superior do CubeSat, temos uma rueda de reação que também foi desenvolvida por nós. E esta rueda de reação, como já les comentei anteriormente, tem a função de girar esse satélite através da conservação do momento, girar esse satélite e apontar a câmera do satélite para o target, em nosso caso, a pantalla, onde estava sendo projetada a atmosfera da Terra, e capturar essas imagens durante as tormentas tropicais. Em um satélite convencional, temos 3 ruedas de reações. E aí temos a possibilidade de girar esse satélite em los três ejes, pero neste caso também solamente podemos girar, como temos solamente uma rueda de reação, girar esse pequeno satélite de la derecha para a esquerda e de la esquerda para a derecha através da conservação de momento. Nesta foto, o satélite está ensamblado e já está listo para a competência. E se vê em lo costado derecho a antena, que é onde é parte da competência que temos que enviar um sinal para esse CubeSat. Se queima um hilo, temos um hilo aí que está dentro de um spring, de um resorte. Se queima esse hilo e se abre a antena desse CubeSat. Esta última foto, o equipo acá em nosso aeroporto em Chile, antes de embarcar para esta competência. Esta competência participaram ao redor de 10 equipos e solamente nós éramos o equipo estrangeiro. Então, desses 10 equipos, solamente Chile, o USM CubeSat Team, era equipo internacional. Os outros equipos, todos eram de Universidade de Brasil, super reconhecidas como Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal da ABC, e a maioria dessas universidades já têm seus próprios CubeSats em espaço. E é super importante dizer também isso porque nós fomos o único equipo que logrou aprovar em todas as provas realizadas em IP. Os outros equipos tiveram problemas, foram desclassificados por algum problema que, por exemplo, quedaram atascados em lo Peapod, e neste de deslizar o CubeSat dentro da estrutura. Algunos de los equipos no lograron prender sus CubeSats en primer día de esta competencia, una competencia de quase uma semana. Algunos de los equipos no lograron aprender sus CubeSats. Houveram vários problemas. Nós também tivemos problemas ao início, pero em ao redor de 2 horas, em lo início da competência, em 2 horas nós logramos resolver todos os problemas e pôr nosso CubeSat em marcha e participar de todas as fases da competência com sucesso. Esse foi o único equipo que logrou aprovar em todos os testeios durante esta uma semana de competência em Brasil. Então, cada fase desta competência sumava pontos, e aí, ao final, somando todos os pontos, nós fomos os vencedores, logramos vencer esta competência. Para nós foi logro, um tremendo logro, porque, como les comentei, nós em la Federico Santa Maria não temos uma carreira de engenharia aeroespacial, pero nos muestra que nossas fortalezas. Então, mesmo não tendo uma carreira de engenharia aeroespacial, somos super buenos. Então, damos aos chicos informação de alta qualidade. Os chicos também aprenderam muitas coisas solo de área de integração de satélites, de programação, então muitas coisas aprenderam de forma autônoma. E nos mostra que, sim, nós em Chile temos potencial muito grande para o desenvolvimento de tecnologias aeroespaciais. De hecho, alguns destes chicos que estão participando em USM CubeSat Team têm planeado ter suas próprias startups uma vez egresados da universidade. Acá abaixo nós vemos ao lado esquerdo nosso CubeSat, se vê aí uma câmera super pequenita e os painéis solares em las caras do CubeSat.
Y atrás nosotros vemos una de las cámaras de vacío que fue utilizada durante la competencia. Y del lado derecho, de nuevo, nosotros vemos este equipo que participó en esta competencia, pero solamente algunos de los estudiantes fueron a Brasil, porque los recursos son limitados, no se puede enviar a todos los estudiantes a Brasil. Pero como les comenté también, tenemos alrededor de 25 estudiantes participando de este equipo y solamente algunos fueron a Brasil representar nuestra universidad en esta competencia. Y se ve acá del lado izquierdo de la foto a la derecha, una cámara de vacío que es súper grande, que é utilizado para a validação de satélites como o Amazonas 1, que foi lançado alguns anos atrás para a detecção de incêndios na região da Amazonas, em Brasil. Entonces, como decía, eso nos muestra la potencia que somos como universidad y también la importancia de trabajar en conjunto con otros departamentos, como el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Informática, Departamento de Aeronáutica. Entonces, eso nos muestra que unir esfuerzos nos resulta bien. Y eso acá es una prueba de eso. Nosotros logramos ir a Brasil, único equipo internacional, y logramos un primer lugar en esta competencia. También eso nos dio mucha visibilidad. Entonces fuimos noticias en varios periódicos como CNN. También el propio presidente Boric hizo un post en X dando felicitaciones a nuestro equipo que logró un primer lugar en esta competencia internacional. Tuvimos varias entrevistas con periódicos y también acá en Chile, también en Brasil, nos entrevistaron en Brasil. Y por tener esta visibilidad, también nosotros fuimos invitados a participar de una competencia internacional que está ocurriendo esta semana, que es en un congreso llamado International Astronautical Conference, IAC, que está siendo realizada en Milán esta semana. Entonces, 3 de nuestros integrantes del equipo viajaron a Italia para participar de esta competencia, donde 25 equipos están participando y de esos 25 equipos, solamente 5 equipos son equipos de fuera de Unión Europea. Entonces, es una gran responsabilidad para los chiquillos viajar a Italia solos y representar nuestro equipo en esta competencia internacional. Hoy por la tarde recién tuvieron una entrevista en un canal de TV acá en Chile, fue en vivo, durante la tarde. Y también la idea es lograr algunos auspiciadores, porque necesitamos avanzar con este proyecto, profesionalizar este proyecto y avanzar con el desarrollo de tecnología que estamos haciendo dentro da Universidade Técnica Federico Santa Maria. E para isso necessitamos ajuda de empresas nacionais e internacionais que querem involucrar-se neste projeto. Entonces, para eso necesitamos sponsors o auspiciadores. Entonces, si hay alguna empresa que quiere estar involucrada en este proyecto, apoyarnos de alguna forma, pueden contactar a nosotros. Estamos siempre de brazos abiertos para colaborar con la industria nacional e internacional y avanzar con este pequeño proyecto. También quería decir a usted lo que viene. Entonces, lo que estamos haciendo en la Federico Santa María es en la implementación de un laboratorio aeroespacial. Nosotros ya tenemos el Space Science Laboratory, tenemos un pequeño clúster donde realizamos simulaciones computacionales de diferentes tipos de satélites. Pero también queremos implementar un laboratorio físico donde vamos a tener cámara de vacío para simulación de ambiente espacial, tener shaker, también tener una pequeña clean room, una sala limpia para ensamblaje de satélites, una zona de FlatSat donde los chicos pueden aprender a desarmar, armar satélites y testear diferentes componentes, y una zona de integración donde los estudiantes van a tener osciloscopio, analizador de espectro, fuente de poder,
para testear los diferentes componentes de ese satélite y también integrar estos componentes dentro de los satélites. Estamos postulando algunos proyectos da NID para hacer realidad este pequeño laboratorio, primeiramente enfocado em enseñanza de engenharia aeroespacial, pero também esse laboratório vai estar aberto para colaboração com a indústria, se a indústria quer utilizar a câmara de vazio para testear seus componentes em ambientes extremos, ou shaker, ou utilizar uma clean room para testear seus componentes. Esse laboratório também, a ideia é ter colaboração com a indústria nacional e internacional e também com outras universidades que não possuem os mesmos recursos. Também, esta semana, ayer exatamente, nós logramos a confirmação que nós, o USM CubeSat Team, junto com a Universidade de Nápoles, fomos selecionados na primeira fase de uma competência chamada ESA Fly Your Satellite, que é um programa da Agência Espacial Europeia para que universidades puedan llevar sus pequeños CubeSats ao espaço. E nós, em colaboração com a Universidade de Nápoles, onde estamos desenvolvendo um CubeSat de 3 unidades para monitoreio de regiões vulcânicas em Itália, logramos ser aprovado na primeira fase desta competência. Em alguns meses mais vamos participar da segunda fase, onde, se aprovado, vamos ter a oportunidade de, junto com a Universidade de Nápoles, enviar nosso próprio CubeSat ao espaço para monitorear regiões vulcânicas. E, em largo prazo, como les comentei, com interação com a indústria nacional, nós queremos enviar ao espaço. Nós já temos um nome para este satélite, chamado Sansano 1, que é um CubeSat de 3U, onde vai ter a habilidade ou a capacidade de detectar incêndios florestais, porque é um problema que nós temos todos os anos acá em Chile, em várias regiões, em sul, na região central, o norte, temos vários problemas com incêndios e queremos desenvolver essa tecnologia acá em Chile, com colaboração com a indústria, e também com colaboração de outras universidades e institutos de investigação, como o CCTVAL ou a C3G, também desenvolver essa tecnologia acá em Chile. Antes de terminar esta apresentação, les gostaria de mostrar alguns vídeos deste pequeno satélite que nós armamos e também alguns vídeos da competência que nós participamos. Este vídeo é um time-lapse de ensamblaje de nosso pequeno satélite. Como les comentei, a ideia de ensamblar satélite, lo ideal é hacerlo em uma sala limpia, pero como aún não temos esta estrutura em la Federico Santa Maria, nós tomamos todo o cuidado com guantes, com polvo, então para não dañar os componentes eletrônicos deste pequeno satélite. Pero o ideal é que esse ensamblaje seja realizado dentro de uma sala limpia, com toda a estrutura necessária para evitar possíveis danos a este pequeno satélite. Então, você vê que realmente é muito pequeno. Esse satélite teve um peso mais ou menos de 700 gramos, com todo, com a roda de reação, com a estrutura. Então, estava muito abaixo do peso límite, que era de máximo de 2 quilos. Então, e tínhamos um apodo super interessante para este CubeSat, que era buen, bonito e barato. Porque com um pequeno recurso que nós logramos da universidade com fundos estudantiles, nós logramos armar esse pequeno CubeSat e vencer essa competência em Brasil. Os outros equipos, como les comentava, tinham muito mais tradição e também tinha CubeSat muito mais avançado do que de nós. Componentes comprados na indústria internacional, aeroespacial internacional, e nós não. Então, 80% foi fabricado acá com componentes nacionais, baratos
y funcionó súper bien y logramos vencer esta competencia en Brasil. De hecho, las caras de ese CubeSat se hizo con un material que fue inventado acá en Chile, llamado Durocotón. Y esta acá es nuestro CubeSat. Se ve que es bastante pequeño y se fabricó 80% acá dentro de Chile. Estos otros vídeos que les voy a mostrar son los vídeos durante la competencia. Esta que voy a mostrar ahora es el vídeo de la fase de emisión de los satélites, donde nuestro pequeño CubeSat estaba dentro de una estructura y acá se ve la pantalla. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, Rodrigo? Sí, sí, se aprecia bien. Perfecto. Entonces se ve lo CubeSat dentro de esa estructura está apuntando para una pantalla con un vídeo de la atmósfera de la Tierra y durante los vídeos se ve como los flashes ocurriendo durante la tormenta tropical y ese satélite con su cámara fue capaz de hacer lo conteo de esos rayos durante la tormenta y detectar su posición y también su centroide, calcular el centroide de este rayo durante esos flashes ocurriendo en la atmósfera. Estos otros vídeos que les voy a mostrar es de la fase básica, de algunos testeos que se hizo en la fase básica, donde este vídeo es de un vídeo llamado Fitting Check, donde nosotros probamos si el satélite va realmente se encajar o tener un fit dentro de la estructura llamada P-Pod, que es una estructura que se lleva al espacio para hacer el lanzamiento de ese satélite. Recuerden que les comenté que los satélites tienen que deslizar, entrar de manera bastante suave y salir de manera bastante suave dentro de ese dispensador que es responsable por lanzar esses satélites ao espaço. E nós fomos o único equipo que logrou aprovar nesse testeo em Brasil. Então, acá les muestro. Então, você vê que o satélite entra de maneira bastante suave dentro do P-Pod. E ao lançar ao espaço também tem que sair de maneira bastante suave desse equipo chamado P-Pod. Y eso requiere una tremenda precisión en la hora de fabricar la estructura. Entonces hay que ser muy preciso, hay tolerancias muy pequeñas y también tolerancia en lo acabado de la superficie que es necesario para este pequeño satélite. Este último vídeo que les voy a mostrar es un vídeo de los sistemas de estabilización de CubeSat. Uma das provas também que nós realizamos durante a competência, porque uma vez que se lança esse satélite ao espaço, esse satélite começa a girar no espaço e necessita ter um sistema de estabilização para que pueda apontar sua câmera para um determinado target, um determinado alvo. E nós utilizamos a câmera de reação para estabilizar este satélite. Vemos acá que os chicos vão começar a girar este satélite e uma vez que encendem o programa dentro do CubeSat, vai ativar a rueda de reação e vai lograr uma estabilização do CubeSat mientras está girando e hasta parar em uma certa posição. Es bastante importante acá mencionar también que nosotros logramos, otros equipos lograron pasar por esta fase, pero nosotros fuimos lo único equipo que logramos estabilizar el CubeSat en 3 segundos. Entonces, solamente en 3 segundos logramos estabilizar el CubeSat con la rueda de reacción. Pero debería darle vuelta, soltarlo, eso, y ahí tirar el código. Sí. Eso puede ser. De hecho, ahora. Ahí prendieron los códigos.
Y logramos estabilizar este CubeSat en 3 segundos, que algo fue un logro muy, muy importante para nosotros. Entonces, ese fue algunos de los vídeos que nosotros pasamos durante la prueba en esta competencia y también un poco de nuestra contribución para Chile en uno de los proyectos que nosotros estamos desarrollando acá en nuestro departamento de Ingeniería Mecánica, que contribuye para el desarrollo de la tecnología y también de la enseñanza de ingeniería espacial acá en Chile. Entonces, agradezco mucho la atención de todos que tuvieron la disponibilidad de participar de esta charla y si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta, estaré por acá algunos minutos para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y bueno, felicitaciones. Veo por ahí llegan felicitaciones de varias partes por el trabajo realizado y, como dices tú, por la contribución que está haciendo al desarrollo de esta tecnología en Chile, que ha partido bastante lenta y que esperamos que tenga el impulso, ¿no es cierto? Un impulso más fuerte a partir de lo que está haciendo la Fuerza Aérea de Chile con el proyecto satelital nacional y lo que se viene junto a eso. Mientras llegan algunas preguntas, yo te quería hacer un par de preguntas para aclarar algunas cosas. Tú hablaste de Asper Pi y de PCB. El PCB o PCB, ¿no es cierto?, es la tarjeta electrónica, ¿no es cierto? De una tarjeta donde vienen incorporados conexiones entre distintos puntos donde tú después pones tus componentes. ¿El Asper, el Asper Pi qué es? ¿Es lo mismo? A Raspberry es una electrónica que nosotros encontramos en cualquier cualquier tienda de electrónicos donde tenemos procesadores, memoria totalmente integrada y es muy fácil de programar esos procesadores. Entonces lo que podemos, entonces tomamos la Raspberry Pi, programamos esta Raspberry, que es una electrónica súper barata, y después integramos esta Raspberry en una PCB de lo CubeSat. De Entonces acuerdo, ahí es como usamos las como los tarjetas de CERN. Arduino, ¿no? Sí, Arduino, sí. Es como Arduino, sí. De acuerdo, o sea, es una tarjeta que ya trae algunas entradas y salidas preprogramadas que ustedes usan dependiendo de lo que requieren, ¿correcto? Exacto. Y ahí ya Oye, tenemos como sensores que son compatibles con este tipo de tarjeta. Entonces, sensores de luz, de temperatura, que son fácilmente integrados a esta tarjeta. oye, lo otro que he escuchado que se viene mucho, sobre todo en tecnología QSAT, es el uso de tecnología de impresión 3D metálica, con metales. ¿Cómo vamos en eso? ¿Ustedes están haciendo algo de eso todavía? Tenemos algo planeado y ahí estamos postulando para un proyecto de fondo de equipe para comprar una máquina de impresión 3D para metales utilizando filamento, que es una tecnología bastante nueva porque la mayoría de los equipos de impresión 3D se realiza por polvo, tecnología por polvo y sintetizado a Sí. láser. Pero esta es una nueva tecnología con filamentos. ¿Y por qué filamentos? Porque importar polvo es algo bastante complicado, porque algunos de los polvos se puede explotar. Por ejemplo, polvo de titanio. Entonces, si tenemos una cantidad muy grande de polvo de titanio para, no sé, hacer alguna estructura, alguna pieza de CubeSat, hay que tener un cuidado súper grande con la importación. Pero filamento ya no tenemos esta restricción. Y por eso que estamos con un proyecto junto con la profesora Sheila Lascano, que es del área de manufactura aditiva. Estamos planeando un proyecto para submeter a NID, Fondequipe, para comprar una máquina de impresión 3D de metales por filamento. Sí, bueno, hay Y varios materiales explosivos. El polvo de aluminio también tengo entendido que son materiales que sí, se usan para estas cosas. sí, Oye, exacto. y una pregunta que creo que quedó más o menos clara, pero en el caso de usted del sensor de los rayos, ¿qué es lo que veía? ¿Era una cámara o un sensor óptico que detectaba el destello o era algún otro tipo de energía? Lo- ¿Qué es lo que detectaba al final?
Sensor, nosotros teníamos un sensor de luz, porque era un sensor que estaba uno en cada cara de lo CubeSat, porque lo CubeSat, para pasar por la primera fase, que era apuntamiento de la cámara para una lámpara que simulaba lo sol, tenía que detectar de dónde viene la luz. Entonces teníamos un sensor de luz en cada cara del CubeSat que podría girar y apuntar la cámara. Y ahí la cámara que apuntaba para esta luz y también apuntaba para la pantalla donde estaba obteniendo la información sobre los rayos. Entonces teníamos una cámara muy pequeñita, un CubeSat, para obtener las imágenes que estaba siendo proyectada en la pantalla con los rayos, procesar esa imagen, hacerlo conteo y también calcular el tamaño de cada uno de los rayos. Simplemente una cámara muy pequeñita, pero en los rangos de visible. ¿Y la posición de los rayos, cómo la calculaban por diferencia o Por algún inteligencia, por inteligencia artificial, nosotros inteligencia ya artificial? teníamos como, Ya, nosotros teníamos como un mapa mundi incorporado dentro de ya. CubeSat. Y ahí con la proyección, con lo que estaba proyectando la pantalla, se comparaba con lo mapa que interno de CubeSat, y ahí sabía exactamente dónde estaba siendo realizado este flash en la atmósfera. Eso entiendo que se usa bastante en tecnología satelital y astronómica en general, tener mapas del cielo, mapas de las estrellas, incluso mapas del campo electromagnético terrestre, etcétera, para saber dónde estamos. Rodrigo, tengo una pregunta de Fernando Mujica, quien envía sus felicitaciones por el proyecto, ¿no es cierto? Dice, creo, una muy buena forma de aprender en esta área, para nosotros, digamos, y lo que ustedes están haciendo al formar especialistas también. Y tiene la siguiente pregunta. Durante el proceso de pruebas de vibraciones, ¿hubo problemas con el CubeSat en Brasil? No tuvimos problema porque antes de ir a Brasil tuvimos la oportunidad de testear nuestro satélite una mesa de vibración acá en Chile, que posee el laboratorio SPEL en la Universidad de Chile. Entonces, ellos nos facilitaron acceso a la mesa de vibración que ellos tienen y nosotros logramos ir a Brasil más tranquilos porque ya estaba certificado en nuestro CubeSat para esta competencia. Pero teníamos la idea también de usar la cámara de vacío de Spell, pero nosotros no logramos, no tenían tiempo para hacer los setup de la cámara, pero logramos solamente usar la mesa de vibración de Spell junto con Marcos Díaz. Bueno, excelente. Y se supone que en el centro que está programando la Universidad de Santa María va a tener todas esas cámaras, ¿no es cierto?, para pruebas futuro. Te aprovecho de comentar, Fernando Mujica fue el director en Chile del programa del primer satélite, del FASAT de Alfa y Bravo de la Fuerza Aérea. Actualmente reside en el sur, así que desde allá nos está acompañando. Un saludo para Fernando, ¿no es cierto?, y para todo lo que hizo ese equipo también en su momento. Eh, Te tengo otra pregunta. Eh, s- cuando el CubeSat es liberado en su órbita, que no es, ustedes fueron una competencia, pero en general si hablamos de uno real, ¿no es cierto? Queda girando de forma aleatoria dentro de la órbita, o, o como alguien puede suponer que estuviera quieto, ¿no es cierto? No necesariamente va a estar siempre apuntando hacia la Tierra, sino que va a girar en la órbita, pero no sobre sí mismo. ¿Cómo lo hacen los CubeSat al respecto? Pues yo justamente recordando el Fasat Alpha, se le había puesto un boom que era una conexión con una masa un poco alejada, de tal forma que se formara una diferencia potencial, ¿no es cierto?, por gravedad que hacía que siempre estuviera la cara con las cámaras mirándose a la Tierra. ¿Cómo lo hacen los CubeSat? ¿Siempre lo hacen con las ruedas de reacción solamente? Lo primero que tenemos que saber, Rodrigo, es dónde está ubicado ese satélite, cuál es la posición de ese Sí. satélite, cuál es la órbita. Y generalmente lo que se hace con CubeSat es tener un Star Tracker. Entonces, tener un Star Tracker para se ubicar, con lo mismo que nosotros decíamos para ubicar los rayos en la atmósfera, podemos mirar, poner una cámara apuntando al cielo, mirando las estrellas y comparar los mapas de las estrellas con los mapa interno de lo CubeSat. Y con 3 estrellas, nosotros logramos saber exactamente dónde los satélites están ubicados con un Star Tracker. Entonces, esa es la primera cosa, saber dónde estamos en ubicación en el espacio con Star Tracker. Entonces, una vez que nosotros sabemos exactamente dónde nosotros estamos,
podemos utilizar uma rueda de reacção para estabilizar o CubeSat. E no caso desses satélites que vão ao espaço, são três ruedas de reacção, porque esse logra estabilizar em los três ejes. Pero é uma estabilização mais bruta, porque se logra estabilizar de forma muito rápida. Pero se queremos apuntar uma câmera em terra com grande precisão, nós podemos utilizar um equipo chamado magneto-torque, que se utiliza com campo, campo magnético da Terra, junto com este equipo que também genera um campo magnético, temos um alinhamento entre os campos magnéticos. Pero devido a que são forças bastante pequenas, este torque ou este giro que se realiza esse CubeSat é de maneira bastante suave e bastante lenta. Então, há uma precisão bastante grande de apontamento quando se utiliza os magnetotorques dentro desse CubeSat. Interesante, mientras tú lo comentabas, pensaba yo en la comparación con los primeros navegantes, que también navegaban por las Sí. estrellas, ¿no es cierto? Ujú. Y es lo mismo que se hizo después más adelante en la aviación. El cruce del Atlántico se hacía, ¿no es cierto?, con navegación estelar y hasta el día de hoy yo creo que está en varias partes. Digamos, en uso en tecnologías, digamos, navieras y aeronáuticas, pero se trasladó derechamente al tema espacial. Entonces, teniendo un mapa de las estrellas, uno puede comparar, ¿no es cierto?, ubicar y ver la posición. El uso de, de las Exacto. magnetorcas también es interesante y se usó también con los FASAT, me acuerdo, para posicionamiento. Oye, Eh, otro de los problemas que normalmente hay es el calor. De hecho, tú mencionabas un rato el hecho que el CubeSat cupiera, ¿no es cierto?, en el dispositivo que lo va a desplegar. Bueno, ese dispositivo, una vez que sale al espacio, puede pasar a tener muchos grados bajo cero, ¿no es cierto? O estar al sol y estar muy caliente. Hay problemas de dilatación o compresión del volumen de los materiales y se podría quedar atascado también por eso un satélite. Cuéntame, ¿el CubeSat alcanza a tener algún tipo de tratamiento para el manejo de las temperaturas debido al sol y al frío? por isso, há estándares de NASA e ESA que devem ser seguidos de maneira muito rigorosas para evitar esse Ya. tipo de problema. E estes estándares levam em conta o tipo de material que se utiliza para a estrutura, pode ser alumínio 7075, há vários tipos de alumínio que se pode utilizar. Pero nosotros usamos 7075, que es uno de los aluminios que pueden ser utilizados para fabricar la estructura. Entonces, hay una lista muy rigurosa de materiales que se puede utilizar, también riguroso también en la fabricación de la estructura. Hay milímetros, la diferencia en la estructura debe ser como algunos 1 o 2 milímetros. Se pasa de eso, puede quedar atascado dentro de lo P-Pod. Lo outro que pode passar também é se a temperatura está muito baixa, pode ocorrer um fenômeno chamado soldadura em frio, que é dois metais em contato, por estar em muito baixa temperatura, pode ter como uma soldadura entre esses dois metais, que é chamado de soldadura em frio. Pero Bien todos, si pegado. seguimos, sí, entonces si seguimos los estándares de NASA, eso nos evita como 90% de los problemas. Oye, nuestro presidente de la especialidad, Eduardo Guevara, que está conectado desde el extranjero, tengo entendido también tiene unas preguntas. Eduardo, por favor, adelante. Ok, hola, muy buenas tardes y Rodrigo, o a ambos, Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo que Rodrigo Casinelli nos está sorprendiendo con varias cosas que está haciendo la universidad y realmente lo felicitamos y lo felicito por la iniciativa. El tema de alguna forma se encuadra con lo que quiere también el Programa Nacional Espacial, que dirige la Fuerza Aérea, que es de alguna forma tener una masa crítica. Y en ese aspecto es bastante bueno lo que están haciendo. Así que felicitaciones a Rodrigo. Y Gracias. respecto a lo que están haciendo y lo que has tú vivido, yo tengo algunas preguntas. Primero respecto a lo que es DTS, porque tú hablabas de que le habría encantado hacer algunas pruebas determinadas y lo que yo recuerdo que DTS sí tenía bastante capacidad, tenía unos sistemas para poder probar equipos que fabricaron o diseñaron alguna oportunidad, hacer pruebas de vibraciones, etcétera, y también cámara de vacío.
¿Tú has tenido la oportunidad de conversar con ellos o no tienes algunos enlaces o comunicación? Recién formé un enlace con DTS en el workshop de Payload, que yo participé con la Fuerza Aérea. Ahí tenía como dos representantes de DTS y conversamos sobre el tema, somente para utilizar una pequeña cámara anecoica que ellos tienen allá. Entonces, estamos recién partiendo con esta colaboración con DTS. Y sería súper importante, como, antes de participar de cualquier competencia, intentar validar todo lo que necesitamos acá en Chile, para asegurar que va a funcionar nuestro pequeño CubeSat durante la competencia. Ah, perfecto. Bueno, otra pregunta, tengo tres. La segunda tiene relación con la colaboración a nivel nacional e internacional en tu ámbito. ¿Cómo han dado eso a nivel nacional con otras universidades y también cómo han seleccionado aquellas universidades internacionales para efecto de poder compartir información y cómo ha sido esa receptividad? Bueno, como siempre decía mi supervisor de doctorado, colaboración tiene que ocurrir de forma natural. Entonces hay que tener una troca de información muy natural entre ambas las partes. Y de mi experiencia, esta troca de información se ha realizado de forma bastante natural con instituciones extranjeras, principalmente la Universidad de Naples, donde tenemos una colaboración. Y ahí estamos participando en el proyecto también con detección de regiones volcánicas con ellos. Acá en Chile, no sé, por la competencia, es muy difícil colaborar con otros equipos. Tenemos alguna colaboración con un grupo de Marcos Díaz, de la Chile, que para nosotros es la referencia de CubeSat, porque ya tiene un programa bastante avanzado dentro de la Chile. Y ahí tenemos una pequeña colaboración con Marco Díaz, pero vemos que colaborar acá dentro de Chile es un poco más, requiere mucho más esfuerzo, no es tan natural como lo que pasa con nuestras colaboraciones en extranjero. Entonces, siempre estamos abiertos para colaborar y compartir lo que nosotros estamos haciendo con otras universidades acá en Chile. Para nosotros no tenemos problema con eso. Pero, de nuevo, hay que haber un cambio de información y tiene que ser win-win para vencer, tiene que tener win-win para los dos lados. Ya. Esa es nuestra filosofía como equipo. Ok. Eduardo, un complemento a la respuesta de Rodrigo. Yo diría que a nivel tecnológico, todos estamos dispuestos a colaborar. El problema es que un poco más arriba empiezan a haber otros intereses políticos, ¿no es cierto?, y que pueden afectar el sistema. Pero yo creo que la colaboración se da finalmente sin problema. Sí. Bueno, y me dejas la tercera, Rodrigo. La tercera no tiene mucho que ver directamente con tu exposición, pero tú fuiste uno de los tres, voy a decir, asistentes de Chile en el ICAS. Me gustaría, si tú puedes comentarles a la audiencia respecto a tu experiencia y qué es lo que piensas respecto a la mayor participación, sea de universidades, de empresas, etcétera, en un ámbito que, voy a decir, se entrega mucha información relacionada con diversas áreas tecnológicas y a lo mejor también lo que es la generación de redes. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? ¿Qué piensas tú? Bueno, para mí me encanta participar dessas conferências internacionais, principalmente para estar actualizado do que está passando fora de nosso país. Então, estamos aí em contato com universidades que estão desenvolvendo tecnologia, também empresas, tem aí Airbus, tem aí Embraer, mostrando seus trabalhos ao borde da fronteira. Então, é uma maneira de estar atualizado do que está passando fora de nosso país. Y para mí lo más importante fue regresar a Chile y saber que lo que por lo menos Aerolab está haciendo no tiene nada a perder de lo que está haciendo fuera de Chile, con las universidades o empresas que están ahí en Europa o en otros lugares. Estamos ahí de igual para igual lo que estamos haciendo acá en Chile y con una diferencia, que tenemos menos personas y menos recursos. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, yo creo que si tenemos mejores ingenieros, si tenemos acceso a más recursos, mesmo sendo um país pequeno,
tenemos toda la capacidad de ser como líderes, por lo menos en América Latina, en los sectores aeronáutico y aeroespacial. Entonces, yo regresé a Chile feliz, feliz con lo que vi ahí y lo que nosotros estamos haciendo acá en Chile. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Rodrigo. De nada. Muchas gracias a nuestro presidente de especialidad, Eduardo Guevara. Y quisiera saber si alguien más tiene alguna otra pregunta en el panel o de fuera. Miren, de afuera no veo más. Así que bueno, no nos queda más que agradecer a Rodrigo Casinelli por su interesantísima exposición, que yo diría que en parte nos deja más o menos al día en cómo estamos en Chile para seguir con el tema espacial, ¿no es cierto? Y cómo apoyar todo el ambicioso programa que tiene la Fuerza Aérea, y cómo apoyarlo, ¿no es cierto?, con el desarrollo de especialistas desde la civilidad, desde la ingeniería. Y bueno, tú hablabas recién de DTS, Rodrigo, ¿no es cierto? Todos sabemos que el espacio nace desde la industria aeronáutica, ¿no es cierto? Es una extensión hacia el espacio. Y claro, DTS tiene una serie de capacidades que hay que empezar a aprovechar de a poco, porque no hay muchas y tenemos que desarrollar también, ¿no es cierto?, en las universidades, etcétera. Así que muchas gracias, Rodrigo, por tu presencia, tu disposición. Felicitaciones nuevamente a tu equipo y a ti. Y agradecemos que nos dejes con esa imagen en alto, digamos, de Chile, ¿no es cierto? Que esperamos poder mantener y responder de igual forma en el futuro. Así que muchas gracias. Bueno, y Gracias. al resto de nuestra audiencia, ¿no es cierto? Lo dejamos invitados para seguir con nuestra serie de exposiciones a partir de la próxima semana, perdón, del próximo jueves, ¿no? La próxima semana, el próximo jueves. El próximo jueves 17 de octubre tenemos una interesante exposición de Tatiana López, astronauta análoga, ya de la Universidad, estudiante de la Universidad de Concepción, que nos va a contar su experiencia preparándose para ser astronauta. Y a las 19 horas vamos a tener también al coronel de aviación, ingeniero Julio Ojeda, quien es director de la Academia Politécnica Aeronáutica, que nos va a contar de la carrera de Ingeniería Aeroespacial que está abriendo la Fuerza Aérea de Chile el próximo año. Así que con todas estas novedades y estas interesantes exposiciones que están por venir, ¿no es cierto?, lo dejamos invitados para el próximo jueves 17 a partir de las 18 horas. Así que muchas gracias, es todo por hoy y nos vemos próximamente. Esperamos tener ya a Eduardo Guevara en Chile el jueves próximo en principio, para que esté más cerca de nosotros. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.